y me indicas si se ve compartiendo mi pantalla, por favor. Muy bien. Pedro, se ve compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, ok, muchachos. Entonces, vamos a colocar la diapositiva que nos corresponde el día de hoy, ¿correcto? Muy bien. El tema de hoy es justamente cinemática, ¿no? Y debemos entender que la cinemática se encarga de estudiar todo lo relacionado a lo que son movimientos, ¿sí? Por eso, dentro de lo que es la definición, diremos que la cinemática básicamente se encarga de estudiar todo lo relacionado al movimiento, pero en este capítulo no vamos a considerar las causas que producen al movimiento. Por así decirlo, solamente vamos a estudiar el movimiento de una forma superficial, ¿correcto? Es decir, vamos a estudiar de repente si un cuerpo se mueve, cómo es que cambia su posición al transcurrir el tiempo, qué trayectoria describe al moverse, si cambia o no cambia el valor de su velocidad o su rapidez, qué sé yo, ¿correcto? Entonces, ese tipo de cuestiones vamos a verlas justamente durante este capítulo, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, no vamos a analizar por qué los cuerpos se mueven, es decir, qué causas producen su movimiento. Solamente estudiamos a la cinemática de esa manera, sin analizar las causas que lo producen. Muy bien, profesor. Entonces, si la cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin analizar las causas que la producen, la pregunta sería entonces, ¿a qué se le llama movimiento? Bueno, debemos entender de que el movimiento también es un fenómeno, que consiste justamente en el cambio de posición que va a experimentar un cuerpo con respecto de otro. A ese otro con respecto del cual el que se está moviendo cambia de posición, justamente se le va a denominar sistema de referencia o también se le suele llamar observador, por si acaso. ¿Correcto? Bueno, en el esquema estamos viendo dos partículas o dos cuerpos, en este caso A y B. Y me doy cuenta que A se va a empezar a mover con respecto a B. Es decir, B en este caso va a ser mi observador. ¿Sí? Es decir, el cuerpo respecto del cual A empieza a moverse. Muy bien, ahí está. Entonces, acá, dentro del estudio del movimiento, vamos a tener que definir algunos elementos que son muy importantes. Primero, vamos a tener que hablar de lo que es, bueno, se le conoce como móvil, se le conoce como objeto, cuerpo, y más adelante vamos a definir el concepto de partícula. Ya, les voy adelantando que acá en física, al menos en CEPREUNI, le llamamos partícula cuando consideramos que el cuerpo solamente experimenta movimiento de traslación, más no de rotación y tampoco de vibración. ¿Correcto? A eso entonces nosotros le vamos a llamar partícula. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otro elemento que también vamos a tener que definir es justamente lo que nosotros llamamos trayectoria. ¿Y qué es la trayectoria? La trayectoria viene a ser la curva o línea imaginaria que un cuerpo describe al moverse. De repente ustedes, cuando sueltan un objeto, vamos a suponer, en estos momentos de repente tienen su lapicero a la mano, sueltan un objeto y se van a dar cuenta que imaginariamente describe una línea, ¿cierto? Esa línea, o también de repente si agarro un objeto y lo lanzo, va a describir una curva imaginaria. Esa línea o curva imaginaria que describe un cuerpo al moverse es lo que nosotros llamaremos trayectoria, ¿correcto? Muy bien. Ahora, eh, también vamos a hablar justamente de lo que acá figura, ¿no? Lo que se conoce como el sistema de referencia. Como ya habíamos indicado, el sistema de referencia u observador también se le llama, ¿no? Viene a ser el lugar respecto del cual se va a analizar el movimiento de un cuerpo, ¿correcto? Ahora, acá se tiene que mencionar algo, ¿no? Viene a ser aquel lugar u objeto desde donde se analiza el movimiento y de donde es posible analizar el movimiento. En otro salón me estaban haciendo una pregunta, ¿no? Me decía, profesor, ¿cualquier objeto puede ser un sistema de referencia?
Bueno, eso va a depender, ¿no? Si desde ese objeto se puede analizar el movimiento de un objeto, entonces eso vendría a ser el sistema de referencia. Por ejemplo, la Luna podría ser un sistema de referencia, porque desde allí el ser humano pudo llegar a la Luna y desde allí se puede observar o se puede analizar el movimiento de un objeto. Un carro en movimiento puede ser también un sistema de referencia, ¿sí? De repente, una persona o alguien que se encuentre dentro de un árbol, de repente un águila, si ahí le coloco alguna cámara, ¿no? Y desde ahí voy a analizar el movimiento de un cuerpo, entonces eso podría ser un sistema de referencia o un observador, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿el Sol sería un sistema de referencia? No, pues no, porque el Sol, al menos hasta ahora, el ser humano no ha sido capaz de llegar al Sol, ¿no? Entonces, de ahí es imposible que nosotros podamos analizar el movimiento de algún cuerpo, ¿correcto? Muy bien, a eso me refería justamente cuando les indico que un cuerpo, ¿no? O mejor dicho, un sistema de referencia es todo aquel cuerpo, ¿no? O lugar desde donde se va a analizar el movimiento de algún objeto o de algún cuerpo, ¿correcto? Ahora, para definir un sistema de referencia necesitamos tres elementos. Como ya les había indicado, el primer elemento vendría a ser el cuerpo u objeto real desde donde se analiza el movimiento del cuerpo. Luego, que escogí desde dónde voy a analizar el movimiento, tendría que asociarle un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas básicamente a mí me sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos cuantificar el movimiento, ¿correcto? Pero para describir el movimiento y para definir el movimiento mecánico de un cuerpo basta solamente con tomar como referencia, valga la redundancia, un sistema de referencia. ¿Ya? O sea, el sistema de referencia sí es indispensable para describir el movimiento de un cuerpo. ¿Ya? El sistema de coordenadas, justamente, vuelvo a repetir, justamente nos va a servir para que nosotros podamos cuantificar el movimiento de un cuerpo, ¿ya? A veces en las preguntas teóricas ya con frecuencia suelen preguntar lo siguiente, ¿no? ¿Es indispensable para describir el movimiento de un cuerpo tener que contar con un sistema de coordenadas? Y esa respuesta o esa premisa sería falsa, pues, ¿no? Para describir el movimiento de un cuerpo sí es indispensable, ¿qué cosa? Un sistema de referencia u observador. ¿Ya? Solamente el sistema de coordenadas lo que a nosotros nos va a permitir es cuantificar el movimiento, ¿correcto? Y finalmente, otro elemento que debe contar el sistema de referencia es con un medidor de tiempo, un instrumento que nos permita medir el tiempo, ¿correcto? En este caso puede ser un reloj o un cronómetro. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un reloj y un cronómetro? Bueno, que el reloj nos va a medir el tiempo. Y si yo quisiera calcular el tiempo transcurrido entre dos eventos que han ocurrido, entonces simplemente, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo quisiera medir cuánto tiempo se tarda un perro en llegar de repente de la puerta de tu casa hacia la esquina, vamos a suponer. Entonces, obviamente, si estoy agarrando un reloj, de repente ese evento lo estoy midiendo a las 2 de la tarde, ¿sí? Y vamos a suponer que el perrito llega a la esquina, vamos a suponer 2:01 de la tarde. Entonces, para saber cuál es el intervalo de tiempo que le tomó al perrito ir de tu casa a la esquina, simplemente lo que hago es restar el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, 2:10 de la tarde menos 2 de la tarde. Y eso equivaldría a 1 minuto. ¿Sí? Ahora, eso es en cuanto a lo que es un reloj. Pero si yo contara con un cronómetro, la ventaja que tiene el cronómetro es que el instante de tiempo inicial nosotros lo podemos contabilizar como cero. ¿Sí? Y el instante de tiempo final en este caso coincidiría con el tiempo que ha transcurrido en el cronómetro, ¿no? Esa es la ventaja de poder trabajar con un cronómetro. Cabe resaltar de que en la mayoría de casos, sobre todo ya cuando analicemos cada uno de los movimientos que tiene una característica que lo resalta, llámese el MRU, el MRV, caída libre o movimiento parabólico, normalmente vamos a trabajar con un cronómetro, ¿correcto? Muy bien, esos son los elementos que nosotros debemos conocer dentro de lo que es el estudio del movimiento de un cuerpo. Bueno, dentro de esta diapositiva estamos viendo acá el sistema de referencia que vendría a ser el cuerpo B. Vendríamos a ver el cuerpo A, que justamente es el cuerpo que empieza a moverse y respecto del cual va a cambiar la posición, ¿no? O sea, mejor dicho, A va a cambiar su posición respecto de B. Otro elemento que también debemos tomar en consideración, que justamente acá ya se está colocando, es la posición. Debemos entender de que la posición viene a ser el lugar en el cual se encuentra el objeto en un determinado instante de tiempo, ¿correcto? Vuelvo a repetir, que es la posición, el lugar en el cual se encuentra el objeto en algún determinado instante de tiempo. Ahora, para que nosotros podamos definir la posición, lo que normalmente vamos a hacer es utilizar un vector. Un vector que siempre se va a trazar. ¿Desde dónde? Desde
el sistema de referencia u observador, ¿hacia dónde? Hacia la posición en la cual se encuentra el objeto en un determinado instante de tiempo. ¿Correcto? Bueno, ya sabemos que normalmente acá le vamos a tener que asociar un sistema de coordenadas, pero eso lo vamos a ver luego. Muy bien, ahí vemos que efectivamente la partícula A o el cuerpo A ha cambiado de posición. Y obviamente ese vector que estoy trazando hacia esa posición final me definirá, valga la redundancia, la posición en la cual se encuentra ahora en ese instante de tiempo. Muy bien, entonces esos vendrían a ser los elementos que nosotros debemos conocer cuando analizo el estudio mecánico de un cuerpo. ¿No? En el esquema tengo el observador. El observable vendría a ser el cuerpo respecto del cual voy a analizar su movimiento. ¿Sí? Ya habíamos hablado del tiempo, que justamente es un instrumento que me permite, ¿no? Poder medir el transcurrir de dos eventos que van a suceder. Bueno, en este caso, inicialmente, me doy cuenta que el objeto se encuentra en esta posición, la cual la estoy fijando mediante un vector trazado desde el observador o sistema de referencia hacia el objeto. Muy bien. Luego, el objeto está cambiando constantemente de posición. Y me doy cuenta que al cambiar constantemente de posición, obviamente, esas posiciones las estoy definiendo mediante vectores, que están siendo trazados desde el observador. ¿Correcto? Y bueno, si seguimos así, cambiando constantemente de posición, me doy cuenta que todos los puntos en los cuales se encontraba el objeto, ¿no? Es decir, en cada posición que se encontraba en cada instante de tiempo, al unir todos esos puntos, justamente genera esto, que nosotros le llamamos trayectoria, que ya había comentado desde que la trayectoria es la curva o línea imaginaria que describe el cuerpo al moverse. ¿Correcto? Muy bien. Acá hay una cosa muy importante, ¿no? Ustedes de repente han escuchado esta frase que dice que el movimiento es relativo. Es decir, el movimiento que experimenta un cuerpo o las características que experimenta un cuerpo va a depender justamente del observador o sistema de referencia que se tome en consideración. Y uno de esos aspectos vendría a ser la trayectoria. ¿Ya? Tengan cuidado ahí entonces. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros lanzamos una moneda y nosotros nos encontramos dentro, por ejemplo, de un carro que viaja con velocidad constante, si nosotros lanzamos la moneda hacia arriba, nosotros que estamos dentro del carro nos vamos a dar cuenta que la moneda, nuevamente al ser lanzada hacia arriba, va a caer en nuestra mano. Y nosotros veríamos que la moneda describiría una trayectoria de tipo vertical, ¿correcto? En cambio, si esa moneda, ¿no? El movimiento de la moneda fuese analizado para un observador que está fuera de ese carrito que se mueve con velocidad constante, por ejemplo, un observador que está fijo a tierra, nos daríamos cuenta que la trayectoria que describe esa moneda no sería vertical, sino tendría una trayectoria curva, ¿no? Que normalmente en geometría se conoce como parábola. ¿Eso a qué se debe? Justamente a que el movimiento es relativo. Va a depender del observador que se tome en consideración, ¿correcto? Entonces, eso es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? No se olviden, por favor, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, si nosotros queremos hacer un análisis un poquito más exhaustivo, podríamos decir que cuando yo lanzo la moneda verticalmente hacia arriba, como yo estaba dentro del carrito que estaba viajando con velocidad constante, la moneda antes de ser lanzada tenía una velocidad justamente propia del carro, que se movía de manera horizontal. Entonces, cuando yo lanzo la moneda verticalmente hacia arriba, realmente su velocidad no tiene una, sino dos componentes. Una, proporcionada por el auto o por el carrito que se mueve con velocidad constante, y dos, proporcionada por el impulso que yo le estoy dando, la moneda hacia arriba. Como resultado de esos dos, obviamente su velocidad va a ser oblicua con respecto a un observador a tierra. ¿Sí? Es por eso que al ser oblicua, ya sabemos que cuando la velocidad se lanza de forma oblicua o un cuerpo tiene una velocidad oblicua, entonces describe una trayectoria parabólica. Profesor, ¿y por qué a nosotros la trayectoria que sigue la partícula es vertical? Porque no se olviden que nosotros estábamos dentro del carro y también poseemos la misma velocidad horizontal que tenía la moneda antes de ser lanzada. Es por eso que la moneda de manera conjunta con nosotros empieza a avanzar de la misma manera de forma horizontal. Es por eso que para nosotros nos da la sensación, o efectivamente, ¿no? Verificamos que la moneda es como si describiera una trayectoria vertical, ya que de manera horizontal nos movemos de forma simultánea. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo sencillo donde de repente podemos apreciar o darnos cuenta de que efectivamente el movimiento es relativo. Va a depender justamente del observador o del sistema de referencia que se tome en consideración. ¿Ya? No hay que olvidar ese detalle. Muy bien.
Veamos ahora el siguiente caso. Nuevamente tenemos un observador, tenemos el objeto observable, el cual se mueve. Ya sabemos que al moverse describe una curva o línea imaginaria, la cual la estoy describiendo de color rojo. Vamos a suponer que desde allí empecé a analizar el movimiento, por lo tanto, esa vendría a ser su posición inicial. Obviamente, como desde allí empiezo a analizar su movimiento, podría decir que ese es el instante de tiempo igual a 0. ¿Sí? Claro, si estamos trabajando con un cronómetro, obviamente, ¿no? Considero que ese es el instante de tiempo inicial, t igual a 0. Por eso le llamo vector posición inicial. Pero ¿qué ocurre que si yo quisiera analizar de toda esa trayectoria solamente una porción de la misma? Por ejemplo, desde ese punto que aparece por acá, voy a analizarlo de repente hasta acá. O sea, voy a coger parte de esa trayectoria y voy a analizar el movimiento de ese objeto o de esa partícula o de ese cuerpo entre estos dos puntos. Muy bien, entonces para fijar esta posición, que para mi análisis, ¿no? Para esta trayectoria sería la posición inicial, ¿no? Le voy a poner, es decir, voy a analizar este trayecto, que obviamente ocurrirá cuando ha transcurrido un instante de tiempo. Bueno, le pongo entonces instante de tiempo inicial, TI, y acá le llamo instante de tiempo final, que sería TF. Entonces, lo que voy a hacer es justamente analizar ese intervalo de tiempo que ha transcurrido. Y para ello defino las posiciones, tanto al inicio, es decir, en el instante de tiempo TI, y en el instante de tiempo TF. ¿Correcto? Ahí está. Posición en el instante de tiempo TI, posición en el instante de tiempo TF. ¿Sí? O sea, lo que yo estoy haciendo es analizar no toda la trayectoria, sino parte de esa trayectoria. ¿Correcto? Entonces, justamente lo que estoy haciendo es acá, bueno, si considero que desde acá se inició el movimiento y tardó, o lo analicé hasta acá, este es el instante de tiempo 0. Si de esa trayectoria solamente voy a analizar un recorrido, pues simplemente voy a analizar ese intervalo de tiempo, que considero que este es el instante de tiempo TI, T inicial, y este es el instante de tiempo TF. Y bueno, allí voy a justamente definir esas posiciones y para ello voy a trazar los respectivos vectores que definen dicha posición. Muy bien, ya habiendo visto lo que son los elementos del movimiento, si nosotros recordamos, ya hemos definido qué es el cuerpo u objeto, ¿no? O partícula, que más adelante lo vamos a definir, ¿no? Cuerpo del cual se va a analizar su movimiento. Ya hemos definido qué es trayectoria, curva o línea imaginaria que describe un cuerpo al moverse. Ya hemos hablado de lo que es el sistema de referencia, ¿no? Lugar, ¿no? U objeto desde donde se analiza el movimiento de un objeto, de un cuerpo o de una partícula. Luego hemos visto que todo sistema de referencia tiene tres elementos. Primero se escoge el lugar desde donde se va a analizar el movimiento, luego se le asocia un sistema de coordenadas para poder cuantificar el movimiento y finalmente se tiene que contar con un instrumento que nos permita medir el tiempo, un reloj, un cronómetro. Muy bien, vamos ahora sí, bueno, y finalmente la posición, ¿no? Que habíamos definido también como el lugar en el cual se encuentra la partícula en un determinado instante de tiempo. Para fijar o definir a la posición, lo que hacíamos era trazar un vector desde el observador o sistema de referencia hacia la ubicación del objeto o de la partícula. Muy bien, vamos a tener que definir acá algunas cantidades físicas, llamadas cantidades físicas cinemáticas, que nos van a permitir justamente poder estudiar de una manera adecuada y correcta el movimiento de los cuerpos. Muy bien, primero vamos a definir a qué se le llama desplazamiento. Nuevamente tenemos acá el observador, tenemos acá el objeto del cual voy a analizar su movimiento, y bueno, esta vendría a ser la curva que describe el moverse. Ahí está. Se ha desplazado de esa posición a esa otra. Muy bien. Nuevamente, vamos a analizarlo en una trayectoria de esa curva, o sea, en una porción de esa curva, de ese trayecto. Ese vendría a ser el instante de tiempo inicial, por lo tanto, esa me definiría, o ese vector que estoy trazando me definiría su posición inicial. Este vendría a ser el instante de tiempo final, por lo tanto, ese vector que estoy trazando me define la posición final para ese trayecto que estoy tomando en consideración. Entonces, debemos entender de que el desplazamiento simplemente se define como el cambio de posición que ha experimentado la partícula al ir de una posición a otra. ¿Correcto? A eso se le llama desplazamiento. Y simplemente el desplazamiento, ¿cómo lo voy a obtener gráficamente? Bueno, trazando simplemente un vector ¿desde dónde? Desde la posición inicial hacia la posición final. O en este caso,
Este vector que estoy trazando de negro me define el desplazamiento que ha experimentado la partícula al ir desde esta posición a esta otra. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el desplazamiento es una cantidad física de tipo vectorial. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener módulo, va a tener también, ¿qué cosa? Orientación. Ahora, si nosotros recordamos un poquito operaciones entre vectores, de la gráfica, ¿qué podríamos notar? Que este vector RI más este vector desplazamiento es como si RF fuera la resultante de estos dos. Y si es como si fuera la resultante de estos dos, yo podría decir que RI más este desplazamiento, delta de R, es igual a RF. Y si hacemos un despeje simple, podríamos obtener efectivamente que este desplazamiento equivale a la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. ¿Correcto? Entonces, físicamente, vuelvo a repetir, ¿qué significa el desplazamiento? El cambio de posición que ha experimentado la partícula al ir de una posición a otra. Gráficamente se obtiene trazando un vector que va desde la posición inicial hacia la posición final. Y bueno, si recordamos un poquito lo que es vectores, vamos a llegar a esta conclusión, ¿no? Este vector RI más este vector delta de R es igual a RF. Entonces, si despejamos delta de R, este RI pasa a restar y obtendríamos justamente esta expresión, ¿ya? Acá un comentario que quería hacer es que este triangulito es común que ustedes lo vean en este curso de física. Este triangulito comúnmente se utiliza para que nosotros podamos definir, bueno, ¿qué significa, mejor dicho, en este capítulo? Significa cambio o variación. Si le estoy colocando este triangulito al costado de R y R me define la posición, significaría cambio, ¿sí? O variación de posición. Si acá le pondríamos una L mayúscula, donde L me describe la longitud, entonces significaría cambio de longitud. Si le ponemos un T minúscula y T es tiempo, cambio o intervalo de tiempo, ¿correcto? Y así vamos a ver que este símbolo, en este caso la letra delta del alfabeto griego, es común utilizarlo acá y ya sabemos qué significa, cambio o variación, ¿correcto? Muy bien. Acá una observación muy importante. Al módulo del desplazamiento, es decir, al módulo de esta cantidad física, también se le suele llamar distancia, por si acaso. Les hago este comentario porque más adelante, cuando de repente lleguemos a la parte de MRU, vamos a ver que al módulo de desplazamiento también se le conoce como distancia recorrida o simplemente distancia. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Veamos ahora el siguiente caso. Igual, tenemos un observador, nuestro sistema de referencia, tenemos el objeto o la partícula que va a empezar a moverse, y al moverse ha descrito una línea imaginaria, o sea, una trayectoria. Muy bien. Vamos a analizarlo en un tramo. En este caso, vamos a colocar, en este caso, tres posiciones en las cuales se encuentra la partícula, ¿no? La posición A, la posición B, la posición C. Entonces, entre A y C, la partícula, bueno, si quiero tomar a esos puntos como referencia, ha experimentado dos desplazamientos, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo los instantes de tiempo donde cada uno de ellos es mayor que el anterior. Y nos damos cuenta que el primer desplazamiento entre A y B estaría representado por ese vector. Luego, estaríamos viendo que el otro desplazamiento entre B y C estaría representado por este vector. Pero al final de cuentas, esta suma de desplazamientos yo lo puedo reemplazar por un desplazamiento total. Porque sabemos que si va desde A hacia B, yo podría calcularlo como la suma de estos dos desplazamientos, es decir, el desplazamiento de A hacia B más el desplazamiento de B a C. Pero eso también equivaldría a decir el desplazamiento total, es decir, desde A hasta C. Y yo lo puedo reemplazar de esta manera, ¿no? O sea que acá, como son cantidades de tipo vectorial, nosotros vamos a tener que utilizar en este caso los vectores para poder operarlo. Y eso ya creo que les había comentado, ¿no? Esa es la importancia justamente de estudiar el tema de vectores, para saber cómo se operan cantidades físicas de tipo vectorial. Y eso es lo que ustedes ya han conocido, pues, ¿no? Este vector más este vector me da como resultado este vector. O sea, esto es lo mismo que decir la suma de estos dos. O al revés, la suma de estos dos es como si fuera esto. Muy bien, ya hemos visto entonces a qué se le llama desplazamiento, ¿correcto? Simplemente es el cambio de posición que experimenta un objeto o una partícula al ir de una posición a otra, ¿no? Gráficamente se define como un vector que va de la posición inicial a la posición final, ¿correcto? Es una cantidad de tipo vectorial, o sea, tiene módulo y tiene orientación. Vamos a definir ahora lo que se conoce como longitud recorrida. Primero, a diferencia de lo que es el desplazamiento, que es una cantidad de tipo escalar, la longitud recorrida, por si acaso, no es escalar. Es una cantidad
perdón, no es vectorial. La longitud recorrida es de tipo escalar, ¿ya? En cambio, el desplazamiento sí es vectorial, es decir, no solamente tiene módulo, sino tiene orientación. La longitud recorrida no es vectorial, es decir, no tiene orientación, solamente tiene longitud, tiene módulo, tiene magnitud. Y acá lo mismo, ¿no? Tenemos un observador, tenemos el objeto que va a empezar a moverse. Al moverse, describe una curva imaginaria que le hemos llamado trayectoria, y finalmente vamos a analizar una porción de esa trayectoria. Ahí está. A esas posiciones inicial y final las estoy definiendo mediante dos vectores. Muy bien. Entonces, la longitud recorrida, perdón, simplemente se va a definir como la longitud que existe entre la trayectoria de dos puntos que ha seguido la partícula u objeto. Toda esta es la trayectoria, obviamente, ¿sí? Pero si yo solamente voy a analizar esta porción y quiero saber cuál es la longitud que ha recorrido la partícula en ese trayecto, pues simplemente la longitud recorrida vendría a ser la longitud de ese trayecto. Ahora, a esa longitud recorrida normalmente nosotros la vamos a representar mediante la letra L, ¿ya? Y a eso nosotros lo definimos como longitud recorrida. La longitud que existe, ¿no? Entre el trayecto fijado entre dos posiciones. Obviamente, si quisiera analizarlo desde acá hasta acá, la longitud de la trayectoria sería toda esta longitud, ¿no? O sea, la longitud de toda esta curva. Si solamente voy a analizar esta porción de toda la trayectoria, entonces esta sería la longitud recorrida para esos instantes de tiempo, ¿ya? Por eso vuelvo a repetir, decimos que la longitud recorrida es una cantidad física de tipo escalar, ¿ya? No tiene orientación, solo magnitud. Muy bien. Entonces, tengan mucho cuidado, no confundir longitud recorrida con desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que uno es escalar y el otro es vectorial. Es decir, esto, aparte de tener un módulo o una magnitud, tiene una orientación. Esto solamente tiene magnitud, ¿correcto? No tiene orientación. Ahora, de ese esquema podríamos notar que casi siempre podríamos decir que la longitud tiene mayor longitud, o sea, la longitud recorrida, ¿sí? Es más grande que el módulo del desplazamiento, ¿no? Porque esto es una curva y esto es una recta. Claro, pero va a haber un caso donde ambos van a tener la misma longitud. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Justamente cuando nosotros estemos analizando movimientos en una dimensión, y en este caso particular el MRU, ¿no? Justamente en el MRU se cumple que la longitud recorrida y el módulo del desplazamiento son iguales. Por eso que decimos que en general la longitud recorrida siempre va a ser mayor o igual que el módulo del desplazamiento. ¿Dónde serán iguales, dijimos? Cuando analicemos el MRU. ¿Ya? No se olviden de esto. Pero en general esto es mayor que esto. Solo, vuelvo a repetir, serán iguales cuando estemos analizando el MRU, ¿no? Porque en el MRU más adelante vamos a definir que es un movimiento que solo se da en una sola dimensión y orientación. ¿Correcto? Entonces allí sí, la longitud recorrida, o mejor dicho, la trayectoria es una recta, y en este caso la longitud recorrida coincide con el módulo del desplazamiento. No olvidar eso entonces. Esto también ya ha venido en preguntas teóricas, por eso lo estoy resaltando, ¿ya? Siempre la longitud recorrida es mayor o igual que el desplazamiento. ¿Y cuándo sería igual? Cuando se trata del MRU. No el MRVA, MRU estoy diciendo. Muy bien, porque ustedes saben que en el MRV puede ser que el cuerpo primero se desplace a la derecha y luego hacia la izquierda. Eso va a depender de hacia dónde esté orientada su aceleración. Pero luego vamos a definirlo, así que no me quiero adelantar todavía. ¿Ya? Esto solamente se cumple, esta igualdad se cumple en el MRV. Muy bien, definamos qué es la velocidad. Bueno, la velocidad justamente nos indica qué tan rápido y hacia dónde se está orientando un cuerpo al moverse. Es decir, qué tan rápido cambia de posición y hacia dónde se está orientando cuando empieza a moverse. Eso es en términos generales lo que es velocidad. Ahora, dentro de este capítulo nosotros vamos a definir dos tipos de velocidad. La llamada velocidad media y la llamada velocidad instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea? Bueno, primero definamos qué es velocidad media. La velocidad media simplemente se va a definir como la rapidez con la cual un objeto o una partícula cambia de posición, ¿correcto? Rapidez con la cual un cuerpo o una partícula cambia de posición. Escucha eso, ¿eh? Rapidez con la cual un cuerpo o una partícula cambia de posición. ¿Por qué les digo esto que escuchen? En física también comúnmente van a
encontrar ese término, rapidez de cambio, ¿correcto? Cuando nosotros nos hablan rapidez de algo, siempre, normalmente, vamos a comparar esa cantidad, cómo cambia esa cantidad física con respecto al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando veamos electromagnetismo, vamos a hablar de la rapidez del cambio de flujo. Y si ustedes se dan cuenta, estamos comparando cómo cambia el flujo magnético, ¿no? Con respecto al tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, flujo de calor, estamos hablando de cómo cambia el calor con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de algo o alguna cantidad física que cambia con el tiempo, justamente estaríamos hablando de rapidez, ¿no? Es decir, cuando hablamos de rapidez, estamos involucrando a cómo cambia una cantidad física con respecto al tiempo. Ya les voy adelantando esto para que cuando más adelante definamos otras cantidades físicas que dependan del tiempo, entonces hablemos de rapidez de cambio también se le llama. Por eso, centrándonos particularmente en lo que es velocidad, diremos que la velocidad, ¿qué nos mide? La velocidad media, ¿qué es lo que nos mide? La rapidez con la cual la partícula u objeto cambia de posición. Ahora, nosotros ya habíamos visto que el cambio de posición equivale a decir el desplazamiento. Entonces, si nosotros ya sabemos que el cambio de posición equivale a decir desplazamiento, podríamos decir entonces que la velocidad media matemáticamente se define como la razón de cambio del desplazamiento que ha experimentado la partícula con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir una vez más. Cuando nosotros comparemos cómo cambia una cantidad física en función del tiempo, hablamos de qué cosa? De rapidez. ¿Está bien? En este caso sería la rapidez con la cual está cambiando la posición de la partícula, ¿no? La rapidez con la cual cambia la partícula o la rapidez con la cual cambia de posición la partícula al ir de una posición a otra, ¿no? Por eso hablamos acá de lo que es velocidad media, ¿ya? Pero ya les he dicho, en términos generales, hablamos de rapidez cuando una cantidad física, ¿no? Cambia con respecto al tiempo, ¿sí? No se olviden de eso. Muy bien. Veamos gráficamente ahora. Nuevamente el mismo esquema, la partícula se mueve, describe su trayectoria y vamos a analizarla en un tramo de ese trayecto. Aquí está el intervalo de tiempo transcurrido, ese es el instante tiempo inicial, posición inicial, instante tiempo final, posición final. Entonces ya sabemos que esta partícula, al ir de esta posición a esta posición, ha experimentado ¿qué cosa? Un cambio de posición, el cual lo podemos definir mediante el desplazamiento. Ahí está. No se olviden que el desplazamiento nos mide eso, ¿no? El cambio de posición que experimenta la partícula. Ahora, obviamente, para que vaya desde acá hasta acá, ha tardado un tiempo, ¿correcto? Entonces, ¿qué era la velocidad media? Justamente nos mide eso, la rapidez con la cual la partícula cambia de posición al ir de un lugar a otro. Y cuando hablamos de rapidez, dijimos que siempre vemos cómo cambia una cantidad física con respecto al tiempo. Por lo tanto, la velocidad media la vamos a definir de esta manera, ¿no? Rapidez con la cual cambia la posición de la partícula, pero cambio de posición ya sabemos que es desplazamiento. Ahí está. Bueno, equivalentemente podríamos escribir ese desplazamiento por su equivalente, posición final menos posición final, inicial, perdón, e intervalo de tiempo como tiempo final menos tiempo inicial. Ya, no se olviden de esto. Ahora, con un detalle muy importante, el desplazamiento es una cantidad física vectorial, por lo tanto, la velocidad media también va a ser de tipo vectorial. Como el intervalo de tiempo es una cantidad escalar, es como si yo a esta cantidad vectorial lo estuviera dividiendo, o dicho de otra forma, multiplicando por un número real. Y nosotros por vectores sabemos que si yo a una cantidad, o mejor dicho, a un vector lo multiplico por un número real que es positivo, su orientación no cambia. Es como si yo a este desplazamiento, quiero que entiendan eso, es como si este desplazamiento yo lo estuviera multiplicando por 1 entre delta de t. Y como siempre este intervalo de tiempo va a ser positivo, ya que el tiempo final siempre es mayor que el inicial, como esto siempre es positivo, es como si yo a este vector lo estuviera multiplicando por un número real positivo. Y por vectores nosotros ya hemos visto que si un vector lo multiplicamos por un número real positivo, la orientación sigue siendo la misma. Es por eso que diremos que siempre el desplazamiento y la velocidad media tienen la misma orientación, ¿correcto? Justamente acá lo estoy colocando, ¿ya? Siempre la velocidad media y el desplazamiento tienen la misma orientación. Ahí lo estoy dibujando, ¿correcto?
No se olviden de eso, por favor. ¿Ya? Siempre, ojo, el desplazamiento y la velocidad media tienen la misma orientación. ¿Ya? No se olviden además que son cantidades de tipo vectorial. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es definir lo que nosotros llamamos velocidad instantánea. La velocidad instantánea es aquella velocidad, ¿no?, que posee el cuerpo cada vez que este intervalo de tiempo en ese trayecto que he tomado en consideración se hace cada vez más pequeño. Obviamente, si se hace cada vez más pequeño, la partícula de repente no va a estar en esta posición. Por ejemplo, si este fue el instante de tiempo 1 y este fue el instante de tiempo 10, obviamente el instante de tiempo final, si hubiera sido 8, estaría por acá la partícula. Si hubiera sido 5, estaría por acá. Si hubiera sido 3, estaría por acá. Si hubiera sido 2.5, estaría por acá. Si hubiera sido 2, estará por acá. Si hubiera sido de repente 1.5, estaría por acá. 1.2 estaría por acá, ¿cierto? 1.1 estaría por acá. Es decir, a medida que el intervalo de tiempo se hace cada vez más corto, entonces lo que nosotros vamos a hacer allí es definir lo que nosotros llamamos velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? En pocas palabras, la rapidez, ¿sí?, con la cual cambia instantáneamente la posición de una partícula. Vuelvo a repetir, ¿qué es la velocidad instantánea? La rapidez con la cual cambia de manera instantánea la posición de una partícula. ¿Correcto? O sea, como ustedes se pueden dar cuenta, la forma de calcularla es la misma, sino que a diferencia de la velocidad media que se halla para todo un trayecto, ¿no?, o un trayecto considerable, o un intervalo de tiempo considerable, acá el intervalo de tiempo cada vez es más pequeño, ¿correcto? A eso se le llama velocidad instantánea, cuando prácticamente ese intervalo de tiempo es tan pequeño que tiende a cero, ¿correcto? Ahora, si gráficamente hacemos un análisis, igual, el mismo esquema, ahí está la trayectoria que sigue la partícula, ahí está el instante de tiempo inicial, el instante de tiempo final. Esta vendría a ser la trayectoria que tiene el desplazamiento, y por lo tanto ya habíamos visto que la velocidad media tiene la misma orientación que dicho desplazamiento, ¿no? Eso ya lo hemos visto hace un momento. Pero la velocidad instantánea, tengan cuidado, como dijimos, que a medida que el tiempo se acorta, las posiciones cada vez se apegan más. Entonces, prácticamente cuando el tiempo es muy, pero muy pequeño, infinitesimal, a ver, me estoy trabando, infinitesimalmente, bien, pero bien pequeño, prácticamente, si yo quisiera trazar el desplazamiento, eso, justamente, ya sabemos que el desplazamiento es un vector que se traza de la posición inicial a la posición final. Prácticamente, esos dos puntos coincidirían, ¿cierto? O esas dos posiciones, no digo que coincidan, pero prácticamente es como si coincidieran en un punto. Y cuando yo trace ese desplazamiento, entonces prácticamente la orientación de ese desplazamiento me doy cuenta que sería tangente a la trayectoria. Y al ser tangente a la trayectoria de ese desplazamiento, entonces, ¿qué podríamos indicar? Que efectivamente la velocidad instantánea tiene esa característica de ser tangente a la trayectoria. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea es que la velocidad media se calcula para un intervalo de tiempo considerable, para un trayecto. En cambio, la velocidad instantánea se calcula cuando ese intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño. Y al hacerse cada vez más pequeño, la posición, la posición inicial y la posición final se pueden confundir en un punto. Entonces, cuando yo trace el desplazamiento, me voy a dar cuenta que ese desplazamiento es tangente a esa curva o a esa trayectoria. Por lo tanto, esta flecha que estoy dibujando de naranja me estaría indicando prácticamente hacia dónde se está orientando la velocidad instantánea. Y esa es la característica que posee. Se caracteriza por ser tangente a la trayectoria. ¿Ya? No olvidar eso. Muy bien. Ahora, cuando el intervalo de tiempo es bien, pero bien pequeño, ¿no? Se habla de valores infinitesimales. Entonces, acá lo que normalmente vamos a hacer es algo que ustedes ya lo van a ver dentro de la universidad, que son los límites, que más adelante se definen posteriormente como las derivadas, ¿no? Y simplemente la velocidad instantánea se define de esta manera, ¿no? Como el cálculo de la velocidad media, pero cuando el intervalo de tiempo tiende a ¿cuánto? A cero. Y cuando una cantidad es infinitesimalmente muy, pero muy pequeña, se habla entonces de lo que son los límites. ¿Ya? Entonces, eso es una definición matemática. No la vamos a utilizar nosotros. Solamente lo estoy colocando a modo de referencia.
Pero lo que sí, para las preguntas teóricas debes saber es esto, que siempre la velocidad instantánea se caracteriza porque es tangente a la trayectoria. La velocidad media no es tangente a la trayectoria, por el contrario, ¿no? Como mínimo va a cortar a la trayectoria en 2 puntos. Digo mínimo porque de repente la trayectoria no es así, puede ser así, una curva de repente así, así, qué sé yo. Entonces, cuando nosotros tracemos el desplazamiento puede cortar, como mínimo, en 2 puntos a la trayectoria. En cambio, la instantánea no, la instantánea solamente corta en un punto, y al cortarlo en un punto es tangente a la trayectoria. Ya, tengan cuidado con esas preguntas teóricas, por favor. Y no se olviden que la velocidad instantánea también es una cantidad de tipo vectorial, ¿correcto? Se dice que es la velocidad que tiene la partícula en cada instante de tiempo, ¿no? En el tiempo 1, en el tiempo 8, en el tiempo 4, en el tiempo 10, etc. Muy bien. Ya hemos definido entonces, si ustedes se han percatado hasta ahora, 4 cantidades físicas, ¿no? Habíamos definido lo que es el desplazamiento, longitud recorrida, velocidad media, ¿sí? Velocidad instantánea. Y ahora vamos a definir lo que se conoce como la rapidez media. Bueno, la rapidez media simplemente se define de esta manera, como la longitud que ha recorrido el cuerpo o la partícula en un trayecto, ¿no? Durante el tiempo transcurrido, ¿correcto? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el tiempo es una cantidad escalar, el tiempo transcurrido también, obviamente. La longitud recorrida ya habíamos dicho que era una cantidad de tipo escalar. Por lo tanto, la rapidez media simplemente también va a ser una cantidad física de tipo escalar, es decir, no tiene orientación, solo tiene magnitud. Y bueno, acá estoy colocando el mismo esquema de hace un momento, la trayectoria que sigue la partícula, y voy a justamente tomar parte de esa trayectoria. Ese es el intervalo de tiempo que transcurrió entre el instante de tiempo inicial, instante de tiempo final, y finalmente indico cuál es la longitud recorrida en ese trayecto, que en este caso lo estoy simbolizando con la letra L. Entonces la rapidez media, ojo, lo vamos a representar mediante este símbolo, ¿no? La letra V con un gusanito acá arriba. ¿Ya? Es una representación. Simplemente se define de esa manera, ¿no? La rapidez con la cual la partícula recorre esa longitud, ¿no? Esa longitud recorrida. De esa manera definimos la rapidez media. Rapidez con la cual la partícula recorre la longitud de ese trayecto. No se olviden que es una cantidad física de tipo escalar. No tiene orientación, solo tiene magnitud. O módulo, como quieras llamarlo. Muy bien. Nuevamente el mismo esquema. Voy a analizar un tramo, un pequeño tramo, ¿no? Y algo muy parecido a lo que habíamos visto en velocidad instantánea, ¿no? Acá también vamos a hablar de lo que es la rapidez instantánea. La rapidez instantánea también ocurrirá cuando ese intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño. Entonces, cuando el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, ¿no? Por ejemplo, si este es el instante inicial 1 y este es el instante de tiempo final 10 segundos, el instante 9 estará acá, la partícula. El instante 8 estará por acá, el instante 5 estará por acá, el instante 3 estará por acá, el instante 2 estará por acá, el instante 1,5 estará por acá, 1,1 estará por acá, 1,01 estará por acá. Es decir, a medida que el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, las partículas se pueden confundir de posición, es decir, tienden a encontrarse en una misma posición. Entonces ahí lo estoy colocando, ¿no? Algo muy parecido a lo que habíamos explicado cuando indicamos lo que era velocidad instantánea. Entonces, si prácticamente estos 2 puntos, ¿no? No es que estén en la misma posición, pero es como si estuvieran en la misma posición, se podrían confundir. Cuando yo trace el desplazamiento, me voy a dar cuenta que esta curva se confunde con una línea, ¿cierto? Y al confundirse con una línea, yo podría decir que ese desplazamiento o el módulo de ese desplazamiento bien pequeñito es prácticamente como si fuera la longitud recorrida. Entonces, a lo que yo me refiero es a esto de acá. Esta curva, al ser estos 2 puntos casi tan cercanos, esta curvita se confunde con esta recta, que vendría a ser el módulo del desplazamiento, ¿no? O esta longitud recta, que vendría a ser el módulo del desplazamiento. Entonces, acá justamente estoy colocando lo que les he comentado, ¿no? Esta longitud prácticamente es como si fuera el módulo del desplazamiento, porque esa curva se confunde con una recta. Entonces, si yo quisiera calcular la rapidez instantánea, aplico simplemente lo mismo, ¿no? Dijimos que cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, aplicamos límites, ¿no? Y es el cálculo de la rapidez media
pero cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Nada más, utilizamos los límites. Ahora, como nosotros ya hemos deducido que esta longitud prácticamente es como si fuera el módulo del desplazamiento, también lo puedo escribir así. Y si lo escribo así, como estoy aplicando un módulo, entonces a toda esta expresión le puedo aplicar el módulo. Y obtendríamos justamente lo que se estoy comentando por acá, ¿no? Bueno, esta es la orientación de la velocidad instantánea, obviamente ya la habíamos explicado. Y por acá, esta expresión lo puedo expresar también de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, esto era la velocidad instantánea. Entonces, si yo le tomo módulo, obviamente lo que estoy obteniendo, ¿qué cosa es? El módulo de la velocidad instantánea. ¿Correcto? Entonces, de acá, ¿qué estamos deduciendo? Que el módulo de esa velocidad instantánea también se le conoce como rapidez instantánea. ¿Correcto? Es por eso que al módulo de la velocidad también se le suele llamar, ¿qué cosa? Rapidez. ¿Correcto? Es para que más o menos lo tengan en cuenta. No se olviden de eso. Muy bien. Entonces, en un momento. A ver, un ratito, chicos, el profesor, mientras se ocupa. Estoy Un pasando, ratito, Pedro, por favor, un minuto. no te preocupes. Chicos, estoy pasando la asistencia. Hay un alumno que no tiene foto. Tampoco aparece en la lista. César Rivero. As- César Rivero. A ver si por favor, César Rivero, no tienes foto ni apareces en la lista. A ver, ¿dónde estás? Acá estás. César Riveros. César Rivero, se supone que todos tienen fotos ya, ¿no? Y tú no tienes aún foto. Ya, ya, Pedro. Gracias, más bien. Disculpa. Este, Mira, hay Sí, un alumno que no tiene foto. Yo creo que todos ya tienen foto, ¿no? claro, ya a estas alturas deberían ya no Eh, solamente sus fotos, sino también sus apellidos figurar. no aparece en la Por- lista, no responde porque hace rato le estoy preguntando por qué no tiene foto. Y no Ya, está pues en si la no lista. aparece en la lista, verifica si su segundo apellido coincide con, o su apellido coincide con su segundo apellido, de repente. Hay algunos que entran con su correo del papá o de la mamá. Verifica eso también. Si no, ya Lo lo sacamos. sacas, ¿no? Claro, puede ser que se haya infiltrado. Ya, listo. Te dejo entonces, Eric. Ya, Pedro, gracias. Muy bien, Dale. chicos, disculpen la incomodidad. Continuamos. Muy bien, entonces, debido a esto, es que justamente nos damos cuenta de que al módulo de la velocidad instantánea también se le conoce como rapidez, porque efectivamente lo hemos deducido aplicando el mismo criterio para el cálculo de la rapidez instantánea. ¿Sí? O sea, el módulo de la velocidad instantánea que es igual a la rapidez instantánea. Por eso que al módulo de la velocidad también comúnmente se le conoce como rapidez, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Hablemos ahora de lo que es la aceleración. La aceleración se define justamente como la rapidez con la cual cambia la velocidad de un cuerpo o de una partícula al ir de una posición a otra. Así de simple. En términos generales, de esa manera definimos aceleración. Vuelvo a repetir, rapidez con la cual cambia la velocidad de un cuerpo o de una partícula al ir de una posición a otra. Y ya habíamos dicho al inicio, ¿no? O hace algunas diapositivas atrás, que cuando hablamos de rapidez, estamos relacionando qué cosa, cómo cambia una cantidad física con respecto al tiempo, ¿correcto? Es por eso que acá, si me están diciendo que la aceleración se define como la rapidez con la cual cambia la velocidad de un cuerpo, de una partícula, ¿no? Al ir de un lugar a otro, entonces podríamos decir que la aceleración la vamos a definir de esta manera. Cambio de velocidad, no, rapidez con la cual cambia la velocidad de una partícula cuando va de una posición a otra. No se olviden que cuando hablamos de la rapidez, estamos comparando cómo cambia una cantidad física con respecto al tiempo, ¿ya? Y esto tienen que tenerlo muy claro porque más adelante también vamos a hablar, ¿no?
rapidez, como le dije, ¿no? Rapidez de flujo, cambio de flujo, etcétera. Un montón de cosas que se relacionan justamente con ese término llamado rapidez, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir en términos generales y en resumen, ¿qué es la aceleración? Rapidez, con la cual cambia la velocidad de una partícula al ir de una posición a otra. Se acabó. ¿Correcto? Muy bien, acá vamos a definir dos tipos de aceleración. La llamada aceleración media y la llamada aceleración instantánea. ¿Correcto? Muy bien. El esquema es el mismo. Tenemos ahí un observador. En este caso, el objeto, la partícula del cual voy a analizar su movimiento, describe su trayectoria y solamente vamos a analizar un trayecto, tal y como lo hemos venido haciendo. Este es el instante de tiempo inicial. Por lo tanto, en ese instante de tiempo inicial, la partícula o el objeto va a tener una cierta velocidad, la cual la estamos representando de esta manera, v sub i. En el instante de tiempo final, ¿sí? También va a tener una velocidad instantánea final, la cual la estoy representando con vf. Entonces, estas velocidades que vendrían a ser las velocidades instantáneas que tiene en el instante de tiempo inicial y la velocidad instantánea que tiene en el instante de tiempo final, ¿correcto? Entonces, vamos a determinar justamente la velocidad media. ¿Cómo? La velocidad media simplemente se define como la rapidez con la cual está cambiando la velocidad instantánea de la partícula cuando la misma va de una posición a otra. En este caso, la velocidad inicial es esta, la velocidad final es esta. Entonces, como la aceleración media me mide la rapidez con la cual cambia estas velocidades instantáneas en todo este trayecto, entonces simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trazar ese vector cambio de velocidad. Ahora, el cambio de velocidad, ustedes ya saben que es triangulito. ¿Se acuerdan que el triangulito nos indica cambio de velocidad, que significa final menos inicial? Y eso no tiene nada que ver, o sea, mejor dicho, coincide con lo que nosotros ya hemos estudiado en vectores. Por ejemplo, este vector de verde que estoy trazando, lo puedo escribir así, ¿cierto? Porque este vector de verde, o mejor dicho, como lo habíamos visto hace un momento, este vector más este vector vendría a ser este de acá. Si despejamos esto de acá, obtendríamos justamente esta expresión vectorial, ¿ya? Donde ese vector cambio de velocidad equivale a decir velocidad final menos velocidad inicial. Lo que ya les había indicado, ¿no? El triangulito, ¿qué significa? Cambio o variación. Entonces, en términos prácticos lo puedo escribir así, que vectorialmente lo estamos corroborando en todo caso, ¿ya? Entonces, el vector cambio de velocidad lo voy a escribir de esa manera. Velocidad final o velocidad instantánea final menos velocidad instantánea inicial, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hemos utilizado ese aspecto geométrico, ¿no? Para que ustedes se puedan dar cuenta que se demuestra no solamente aplicando la nomenclatura física, sino también lo que habíamos visto en vectores. Porque justamente la aceleración media, como ya les había indicado, se define de esta manera. Rapidez con la cual cambia la velocidad instantánea de la partícula al ir de una posición a otra. Ahora, este cambio de velocidad ya sabemos que es final menos inicial, ¿sí? Y como estas son velocidades instantáneas, este cambio de velocidad, ¿qué cosa es? Es una cantidad de tipo vectorial, que equivale a decir velocidad instantánea final menos velocidad instantánea inicial sobre intervalo de tiempo, que sería tiempo final menos tiempo inicial, ¿correcto? Entonces, de acá, ¿qué podemos deducir? Algo parecido a lo que habíamos deducido en velocidad media. Si nosotros lo tomamos desde el aspecto de vista de vectores, el intervalo de tiempo es una cantidad de tipo escalar, o sea, es un número, donde el intervalo de tiempo siempre es positivo. Entonces, es como si a este vector yo lo estuviera multiplicando por 1 sobre delta t, o sea, por un número, ¿no? Por un número real de tipo positivo. Y ustedes ya saben que si a un vector lo multiplico por un número real positivo, entonces su orientación no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos vectores, tanto el vector cambio de velocidad como el vector aceleración media, van a tener siempre la misma orientación, ¿correcto? Van a tener la misma orientación. Y eso es lo que justamente estoy colocando por acá. ¿Ya? Lo que les había comentado, ya lo estamos mencionando, y simplemente este vector cambio de velocidad y este vector aceleración media van a tener siempre la misma orientación. No olvidar eso, por favor, ¿correcto? No se olviden, ¿ya? Muy bien, entonces la aceleración media también es una cantidad vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener una magnitud y va a tener una orientación. Y su orientación siempre va a ser la misma que el vector cambio de velocidad. Otra cosa, siempre el vector aceleración media apunta hacia la concavidad de la curva, ¿ya?
Muy bien, ya hemos definido lo que es aceleración media. Ahora vamos a definir lo que es aceleración instantánea. El concepto es algo muy parecido a lo que habíamos visto en velocidad instantánea, ¿no? Podríamos decir que la aceleración instantánea es la rapidez, ¿sí? Instantánea con la cual cambia la velocidad instantánea de la partícula al ir de un punto a otro dentro de su trayectoria. Suena un poco engorroso, ¿no? Pero simplemente el concepto es el mismo, ¿no? Rapidez con la cual cambia de manera instantánea la velocidad instantánea. Rapidez con la cual cambia de manera instantánea la velocidad instantánea de una partícula. Nada más. Eso es aceleración instantánea. O sea, en pocas palabras, ocurrirá cuando el intervalo de tiempo efectivamente tienda a cero, ¿no? ¿Qué ocurre si de acá hasta acá, el mismo ejemplo, si este es el instante tiempo 1 y este es el instante tiempo 10? Entonces el instante tiempo 9 la partícula hubiera estado acá, 8 por acá, 7 por acá, 4 por acá, 3 por acá, y así. Nos vamos a dar cuenta que a medida que el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, entonces prácticamente estas partículas van a estar cada vez más pegadas. Por eso que acá estamos definiéndolo de forma similar, ¿no? Aceleración instantánea, rapidez con la cual cambia de manera instantánea la velocidad, ¿sí? De la partícula. O sea, la velocidad instantánea de la partícula. Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Cuando el intervalo de tiempo prácticamente tiende a cero. Muy bien. Lo mismo, el mismo esquema, la trayectoria que sigue la partícula, lo analizamos. Y obviamente, a medida que el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, entonces las partículas tienden a confundirse en una misma posición. Pero en este caso, como no son las mismas posiciones, ¿no? Sino que tienden a confundirse, entonces mediante el vector de azul estoy describiendo o estoy dibujando su velocidad instantánea, que ya sabemos que la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Mediante este vector de azul también, pero un poquito más oscuro, estoy describiendo la velocidad final, su orientación, que también va a ser tangente a esa trayectoria. Por lo tanto, si quisiera calcular ese cambio, ¿no? Instantáneo que ha experimentado la velocidad instantánea, pues simplemente aplico lo mismo de vectores. Pues, ¿no? Ahí está. Esta vendría a ser la velocidad inicial, la velocidad final, y el vector cambio de velocidad instantánea, entonces simplemente vendría a ser este vector de verde, ¿no? Que al ajuste se ve, porque es obviamente pequeñito. Ahí está. El concepto es el mismo, ¿no? Sino que ahora el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿no? Y bueno, esa vendría a ser la forma de cómo se calcula matemáticamente la aceleración instantánea, ¿no? Rapidez con la cual cambia de manera instantánea la velocidad instantánea, ¿no? Y cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, dijimos que se utiliza el límite. Ahí está. Bueno, el concepto de aceleración instantánea, en términos prácticos, vendría a ser la aceleración que posee la partícula en cada instante de tiempo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, también apunta hacia la concavidad de la curva. Ya, esa es la característica que también tiene la aceleración instantánea. Bien, entonces en general, siempre la aceleración se orienta ¿hacia dónde? Hacia la concavidad de la trayectoria. No olvidar eso. ¿Correcto? Muy bien. Acá justamente un comentario de lo que había comentado al inicio de la exposición. Nosotros dijimos que acá, normalmente al cuerpo, objeto o partícula de la cual se analiza su movimiento, en física, al menos acá en CEPRE, le llamamos partícula. ¿Y por qué le llamamos partícula? Porque solamente vamos a considerar que el objeto del cual analizamos su movimiento experimenta movimiento de traslación. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tengamos, bueno, en este caso, este es el observador, y acá hay una cajita, ¿no? En la cual le he ubicado dos partículas o dos puntos. ¿Qué ocurre si esa cajita, por ejemplo, ese objeto, se traslada de manera horizontal hacia la derecha? Entonces me voy a dar cuenta que ambos puntos han experimentado el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. ¿Correcto? Entonces, como tú, no solamente esos dos puntos, cualquier, cualquier punto que yo tome de esta cajita, cualquier partícula que yo tome de esta cajita, prácticamente va a experimentar el mismo desplazamiento en el mismo tiempo. Por lo tanto, cuando solamente la partícula experimenta movimiento cuando simplemente el objeto experimenta movimiento de traslación, vamos a definir a ello como si fuera una partícula. O sea, acá, de repente cuando hablamos del término de partícula, se nos viene a la cabeza algo que es muy pequeño, pero no.
En física le llamamos partícula ¿a quién? A aquellos cuerpos que vamos a considerar que solamente van a experimentar movimiento de traslación, más no de rotación, más no de vibración, ¿ya? O sea, no quiere decir que en física, al menos acá en física, en CPRU, no quiere decir que una partícula sea algo bien pequeño, ¿no? ¿Un avión puede ser una partícula? Sí, siempre y cuando consideremos que solamente va a experimentar movimiento de ¿qué? De traslación. ¿Estamos? Profesor, ¿un carro puede ser una partícula? Sí, siempre y cuando consideremos que solamente va a experimentar movimiento de traslación, no de rotación, no de vibración. ¿Correcto? Entonces, esa es la definición de partícula que nosotros utilizamos. ¿Y por qué? Porque más adelante, cuando lleguemos a la parte de torque, vamos a hablar de lo que es un cuerpo rígido. Y a diferencia de una partícula, el cuerpo rígido no solamente puede experimentar movimiento de traslación, también puede experimentar movimiento de rotación, por si acaso. ¿Ya? Son conceptos que justamente acá definimos para que no confundamos un cuerpo con otro cuando hagamos el análisis respectivo. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿a qué llamamos partícula? A todo aquel cuerpo que vamos a considerar que solo experimenta movimiento de traslación. ¿Ya? No de rotación, no de vibración. Muy bien. Bueno, para terminar, ¿a qué llamamos movimiento unidimensional? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Son aquellos movimientos que se caracterizan porque solamente se dan en una sola dimensión, en una sola recta, en una sola trayectoria. Dentro del movimiento unidimensional, más adelante vamos a hablar de lo que es el MRU, el MRV y el movimiento de caída libre, ¿correcto? Son movimientos que se dan a través de una trayectoria rectilínea. Muy bien. Acá tenemos un esquema parecido a los anteriores, pero ahora, como ustedes se han podido dar cuenta, ahora la trayectoria que ha seguido la partícula no es una curva, es una recta. Entonces, ese vendría a ser el movimiento unidimensional. Su trayectoria es una recta. Bueno, si ese es el observador, esa sería la posición inicial y esta sería la posición final, ¿correcto? A diferencia de los esquemas que hemos visto anteriormente, acá la trayectoria ya no es una curva, sino es una recta. Y por lo tanto, si esa es la posición inicial y esta es la posición final, ese sería su desplazamiento, ¿correcto? Y bien, como nosotros ya habíamos indicado anteriormente, nosotros si queremos cuantificar el movimiento, entonces lo que tendríamos que hacer es ¿qué cosa? A nuestro sistema de coordenadas tendríamos que asociarle ¿qué cosa? A nuestro observador o a nuestro sistema de referencia le tendríamos que asociar un sistema de coordenadas. Si yo, por ejemplo, acá le asocio un sistema de coordenadas, entonces ya puedo, ¿qué cosa? Cuantificar ese movimiento. Este es el origen, ¿no? Si considero que ese es el origen de coordenadas, el sistema de coordenadas, y ese es el instante de tiempo t, entonces esa vendría a ser la posición en la cual se encuentra la partícula en un determinado instante de tiempo. Obviamente, si se está moviendo, es decir, está cambiando de posición, es porque tiene velocidad. Y obviamente, si esa velocidad cambia con el tiempo, tiene aceleración, ¿cierto? Porque ya sabemos que la aceleración mide eso, ¿no? La rapidez con la cual cambia la velocidad instantánea de la partícula. Muy bien. Lo mismo que te he comentado, pero ahora, simplemente, si hacemos que el objeto se mueva, efectivamente, esa vendría a ser su trayectoria, que es una recta, esa vendría a ser la posición inicial, esta vendría a ser su posición final, esta sería su trayectoria, la de rojo. Y finalmente ese sería su desplazamiento, pues, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta cuando ya le asocio un sistema de coordenadas, ya puedo cuantificar al movimiento. Muy bien. En este caso, X vendría a ser la posición, que en este caso sería positivo si apunta hacia la derecha, ¿no? El origen de coordenadas. Negativo si apunta hacia la izquierda. Si aumenta X, ¿no? Es porque se está moviendo hacia la derecha. Si disminuye es porque está moviéndose hacia la izquierda. ¿Correcto? Bueno, normalmente cuando nosotros analizamos el movimiento de una partícula, es común poderlo llevar, es común poderlo llevar a a una gráfica, posición versus tiempo, ¿correcto? Es común analizarlo en función del tiempo. ¿Para qué? Para poder interpretar su comportamiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces,
Cuando normalmente analizamos movimientos, lo común es tratar de llevarlo a una gráfica, posición versus tiempo, o velocidad versus tiempo, para poder entender mejor ese comportamiento. Por ejemplo, si queremos ver cómo cambia la posición en función del tiempo, entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que en el instante tiempo 0 se encuentra en una posición inicial que le estoy llamando x0. Como este es el eje de la posición y este es el eje del tiempo, entonces en el instante tiempo 0 se encuentra en una posición inicial que estamos considerando que es esta. Ahora, cuando nosotros vimos gráficas y funciones, también se les dijo eso, ¿no? Cuando nosotros queremos comparar dos cantidades físicas, donde una de ellas depende de la otra, en este caso la posición depende del tiempo, a la cantidad física independiente se le suele colocar en el eje horizontal, mientras que a la cantidad física dependiente se le suele colocar en el eje vertical. Entonces, ahí me doy cuenta cómo ha cambiado de posición la partícula, ¿no? Desde la posición inicial x0 hasta una posición definida, ¿sí? Entonces, efectivamente, la posición de la partícula ha ido cambiando. Solamente estamos viendo cómo cambia la posición. Y de acuerdo a la gráfica que ha descrito, podemos notar que la velocidad del objeto o de la partícula en todo momento se ha mantenido constante. Eso más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de MRU. Posteriormente, ahora cambió de posición. De la posición a la cual llegó, se ubica ahora en una posición final, que en este caso sería la posición 0. Acá también vamos a notar que en este intervalo de tiempo, en este trayecto, o sea, esta no es la trayectoria que sigue la partícula, la trayectoria es una recta, sino que esto me describe cómo está cambiando la posición en función del tiempo. Acá quiero hacer una aclaración. No quiere decir que la partícula se esté moviendo por acá y después se esté moviendo por acá. No, no, no. La partícula se mueve en el eje X, por lo tanto, primero se ha movido de la posición X0 hacia una posición final y luego ha regresado de esa posición final a la posición X0. Ese es el trayecto que sigue la partícula. ¿Ya? Ahora, si cambia o no cambia la velocidad, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero les voy adelantando que acá en ambos tramos, la velocidad que ha experimentado la partícula es constante. ¿Cuál es la diferencia? Que acá se ha movido hacia la derecha y acá se ha movido hacia la izquierda. ¿Ya? Por eso que hay una diferencia entre esas rectas o en esas trayectorias o en esas curvas que ha descrito en este caso la partícula, ¿no? Que como ustedes se pueden dar cuenta, son correlaciones lineales, pues, ¿no? Como cambia la posición en función del tiempo, son correlaciones lineales ya que son rectas las gráficas que he obtenido. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto un poquito en gráficas y funciones. Solamente es cuestión de colocarlo. Bueno, acá también puedo tener la velocidad, ¿no? Velocidad instantánea inicial, velocidad instantánea final. Acá tengo justamente la velocidad inicial, la velocidad final. Entonces, este sería el cambio de velocidad. Final menos inicial, ¿no? Para ello justamente lo que hago es invertir a esto, ¿no? Si que vectorialmente lo queremos obtener, a este vector le cambiamos la orientación para que se convierta en negativo y efectivamente obtendríamos este vector que justamente por vectores es un vector que va de la posición inicial, o sea, de la cabecita del primero, que de la cola del primero, perdón, que cuando yo lo invierto sería la cola del primero hacia la cabeza del último. Ahí está. O sea, todo coincide con lo que ya se explicó en vectores, ¿no? O sea que si a este vector B1 o BI de amarillo lo invierto, entonces simplemente la cola estaría acá, ¿no? Y aplicando vectores, unimos la cola del primero con la cabeza del último, que es este de acá. Ahí está. Y ese sería el vector cambio de velocidad. Bueno, obviamente si está cambiando la velocidad es porque tiene una aceleración, ¿no? Bueno, es otro caso, sino que en este caso me doy cuenta que ahora la velocidad inicial es mayor que la final. O sea, a medida que transcurre el tiempo, la velocidad está disminuyendo su módulo. Por lo tanto, al disminuir su módulo y aplicar el mismo criterio anterior, nos vamos a dar cuenta que ahora ese cambio de velocidad apunta hacia la izquierda. Y como ya sabemos que el cambio de velocidad tiene la misma orientación que la aceleración, podríamos decir que esa aceleración es opuesta a la velocidad. O sea, conclusión, cuando una partícula aumenta el valor de su velocidad, la aceleración está, perdón, cuando una partícula disminuye el valor de su velocidad, su aceleración tiene orientación contraria. Y cuando una partícula aumenta, ¿no? Date cuenta que acá está aumentando la velocidad, entonces la aceleración siempre va a tener la misma orientación que dicha velocidad. Pues resumen, vamos colocando acá por si acaso. Ahí está, si el módulo de la velocidad disminuye, obviamente la aceleración tiene orientación contraria, ¿no? Va a disminuir, va a llegar un momento en el cual esa velocidad se hace cero. Pero si la aceleración sigue orientada hacia ese sentido, en este caso hacia la izquierda,
Entonces, una vez que se detiene, ahora va a hacer que la velocidad aumente en esa orientación, ¿correcto? Ahora, acá hay que tener en cuenta un detalle muy importante. De repente este término de movimiento acelerado y movimiento desacelerado ustedes lo han escuchado bastante, ¿no? Entonces, normalmente, cuando decimos que el movimiento es acelerado, cuando la rapidez, o sea, el valor de la velocidad, aumenta al transcurrir el tiempo. Cuando decimos que es desacelerado, cuando el módulo de la velocidad disminuye al transcurrir el tiempo. Claro, pero acá tengan cuidado. Muchos piensan que un movimiento es acelerado cuando la aceleración es positiva y piensan que es desacelerado cuando la aceleración es negativa. Tengan cuidado, eso no se cumple. Como la aceleración es una cantidad vectorial y normalmente vamos a trabajar en un sistema de coordenadas, normalmente le vamos a asociar un signo. El hecho de que la aceleración sea positiva, y vamos a suponer que estamos sobre el eje X, solamente significa que la aceleración está orientada hacia la derecha. Si la aceleración es negativa, simplemente quiere decir que está orientada hacia la izquierda. Pero no quiere decir que si la aceleración es positiva, necesariamente la partícula esté experimentando un movimiento acelerado, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá la partícula, por ejemplo, está orientada hacia la izquierda. Eso quiere decir que si la velocidad de la partícula está hacia la derecha, quiere decir que esta va a hacer que cada vez disminuya esa rapidez. Llega un momento hacia cero. Pero mira, estando hacia la izquierda ahora, ¿qué ocurre? Está aumentando. Quiere decir que esta misma aceleración que es negativa genera un movimiento desacelerado, pero a la vez esa misma aceleración negativa genera un movimiento de tipo acelerado. ¿Ya? Solamente acá, en este capítulo, la aceleración, si es positiva, solamente quiere decir que se orienta hacia la zona positiva del eje coordenado que se está tomando como referencia. Y si es negativa, apunta hacia la zona negativa del eje coordenado que se está tomando en referencia. Pero no quiere decir que el movimiento sea o acelerado o desacelerado. ¿Ya? Tengan cuidado en ese sentido. Bueno, acá están justamente los detalles que ya expliqué. ¿Correcto? Muy bien. Gráfica en función del tiempo también tiene una característica similar. Velocidad inicial es el instante de tiempo cero, ¿no? Y justamente podemos ver cómo cambia la velocidad al transcurrir el tiempo. Nuevamente, el tiempo es una cantidad física independiente y la velocidad una cantidad física dependiente. Claro, en este caso, como tiene aceleración, cambia la velocidad. Entonces la gráfica me está describiendo cómo cambia la velocidad al transcurrir el tiempo. Lo vamos a analizar con más detalle cuando veamos los movimientos, en este caso MRU y MRV. Rápidamente, antes que nos gane la hora, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. A ver, veamos. Unas preguntas referidas al tema. Bueno, esta es la pregunta 26 de su guía, y dice, sobre las cantidades cinemáticas, señale verdadero o falso, de acuerdo a las siguientes proposiciones, ¿no? Bueno, me plantean la primera premisa. Para todo intervalo de tiempo, el desplazamiento y la velocidad media son paralelos. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Siempre el desplazamiento. Bueno, ¿qué nos medía el desplazamiento? El cambio de posición que experimenta la partícula, ¿cierto? Al ir de una posición a otra. Y como es un cambio de posición, nos mide el cambio de posición y la posición es una cantidad vectorial, entonces habíamos deducido que efectivamente el desplazamiento también era una cantidad de tipo vectorial, ¿no? Que gráficamente se obtenía trazando un vector desde la posición inicial hacia la posición final. La velocidad media habíamos visto que también era paralelo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se define como la rapidez con la cual cambia la posición de la partícula cuando va de una posición a otra. ¿Se acuerdan? Bueno, si nosotros hacemos el análisis de la ecuación, nos podríamos dar cuenta de ello. Como ya les había indicado, a ver un ratito, ahí está. Como ya les había indicado, esto siempre es positivo, ya que el intervalo de tiempo siempre va a ser una cantidad positiva. Entonces, es como si a este vector lo hubiera multiplicado por un número real positivo. Por lo tanto, su orientación no cambia. Si su orientación no cambia, quiere decir que estos dos van a tener la misma orientación, ¿no? Por lo tanto, diremos que la velocidad media y el desplazamiento siempre van a ser paralelos, ¿correcto? A ver, en la 2 dice, para definirlas es necesario los ejes X, Y y Z. Bueno, como habíamos dicho, ¿no? Las cantidades físicas se definen fijando el sistema de referencia. No es necesario un sistema de coordenadas. Lo único que hace el sistema de coordenadas es cuantificar el movimiento, pero no define las cantidades físicas, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta eso. Ya lo había comentado también cuando vimos las diapositivas en su momento. Y la 3 dice, la velocidad media es tangente a la trayectoria. Bueno, ya lo habíamos visto eso, ¿no? Quien es tangente a la trayectoria no es la velocidad media, es la velocidad instantánea.
La velocidad media se calcula para un intervalo de tiempo considerable. En cambio, la velocidad instantánea se calcula cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Y si tiende a cero, dijimos que la posición inicial y la final prácticamente es como si se confundieran en un punto. Es por eso que cuando yo trazo el desplazamiento, en ese pequeño tramo, podemos deducir que ese desplazamiento es como si fuera tangente a la trayectoria. Y al ser tangente a la trayectoria, entonces la velocidad también va a ser tangente a la trayectoria. Pero ojo, la velocidad instantánea, no la media. Como ahí estoy colocando, ¿no? La velocidad media se determina en un intervalo de tiempo. Su orientación corta en dos o más puntos a la trayectoria. En cambio, la instantánea se determina en un intervalo de tiempo que tiende a cero. Y por tanto, su orientación es tangente a la trayectoria. Esto también ya lo había explicado. ¿Ya? Entonces no se olviden. La media se calcula para un intervalo de tiempo considerable y instantánea cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Por lo tanto, esto también es falso. Muy bien, vamos a ver el problema 29. En el problema 29 dice lo siguiente, ¿no? Sobre el plano mostrado, una partícula se mueve desde el punto medio de la recta AB al punto medio de la recta ABC. Halle su desplazamiento en metros. Bueno, veamos la solución. Esta es la figura que nos presenta el problema. Y bueno, como nos hablan de los puntos medios, ¿no? De esas rectas, entonces simplemente lo que voy a hacer es ubicarlos. Por ejemplo, vamos a suponer que M me representa el punto medio de esa recta AB y N me representa el punto medio de la recta BC. Entonces, si a mí me están pidiendo que hay el desplazamiento de esa, entre esos dos puntos medios, entonces simplemente ese desplazamiento lo voy a trazar mediante un vector que va desde la posición inicial, que sería el punto medio M, hacia la posición final, que sería el punto medio N. Más o menos así. Ahí está. Este es el desplazamiento que me pide el problema. ¿Correcto? Ahora, lo que yo simplemente voy a hacer por cuestiones prácticas es lo siguiente. Si yo uno el punto A con el punto C, entonces lo que voy a hacer acá es crear este vector. ¿Por qué, profesor? Porque si yo uno estos dos puntos, si trabajamos un poquito geométricamente, acá se forma un triángulo donde él prácticamente vendría a ser la base media, hablando de longitudes. Y si esto es la base media, quiere decir que en longitud esto es la mitad de esto. O dicho de otra forma, si a esto yo le saco la mitad, tendría esta longitud. Y aparte, si acá he creado un vector, este vector tiene la misma orientación que él. En lo único que se diferencia es que este vector tiene el doble longitud que él. Pero si yo te pregunto, este vector lo divido entre dos, estaría obteniendo este vector de acá, mn, ¿sí o no? ¿Y por qué lo pongo así? Porque creo que si yo obtengo este vector, que es más fácil de obtenerlo de la figura, pues rápidamente obtendría este vector mn. O sea, en pocas palabras, de la figura, lo que podríamos obtener, o lo que podemos deducir, es que el vector mn que me pide el problema es justamente la mitad del vector ac. Y el vector AC creo que fácilmente se puede obtener como la suma de este vector. Mira por favor el puntero, este vector más este vector, ¿cierto? No los estoy colocando para no malograr mucho la figura. Ahora, el vector AC lo puedo obtener como el vector menos 4J más el vector 20i. Ahí está. Pero, ¿qué tengo que hacer para obtener el vector MN? Dividirlo entre 2, tal y como hemos visto. Bueno, lo único que hago es dividirlo entre 2 y reacomodo términos, ¿no? Primero el i y después el j. Y obtendríamos efectivamente el vector mn, ¿no? Algo recontra sencillo, para no estar operando mucho. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice, una partícula parte de la posición 24i y se dirige en línea recta hacia la posición 26i y luego a la posición 8i menos 24j, también en forma rectilínea. Si en todo el movimiento tardó 10 segundos, hay el módulo de su velocidad media. A ver, si nosotros recordamos, ¿cómo se calculaba la velocidad media? Desplazamiento sobre intervalo de tiempo, ¿cierto? Ahora, para hallar el desplazamiento debo conocer la posición inicial y la posición final. Si bien es cierto, la partícula va a pasar por estas tres posiciones, pero a mí solamente me va a interesar la posición inicial, que es esta, y la posición final, que es esta. No me interesa la posición intermedia, porque me están pidiendo que halle justamente el módulo de su velocidad media. Se supone que en todo el recorrido, es decir, desde que partió, desde la posición 24i hasta esta posición final, que es RB. Entonces, lo que simplemente voy a hacer es recordar cómo se calcula la velocidad media. Y por definición general lo puedo calcular así: desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Esto normalmente yo te recomiendo utilizarlo cuando tengas problemas de tipo gráfico. Pero si ya tengo las expresiones vectoriales de la posición inicial y final, entonces simplemente utilizo esto de acá. En este caso la posición final sería RB y la posición inicial sería R0. Lo único que hago es restar estos dos.
Si resto esto de acá, ¿qué obtendríamos? 8i menos 24i, eso me da menos 16i. Mientras que menos 24j menos 0j, porque se supone que tiene componente 0j, simplemente me quedaría menos 24j. Ya eso, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre intervalo de tiempo. Según el problema, ¿cuánto es? 10 segundos. Entonces, si lo divido entre 10 segundos, ¿cuánto nos quedaría entonces? Bueno, nos quedaría simplemente menos 1,6i menos 2,4j. ¿Correcto? Ahora, a nosotros lo que nos están pidiendo es el módulo de la velocidad media. Bueno, ya sabemos que la velocidad media es una cantidad vectorial. Y si es una cantidad vectorial, nosotros ya hemos visto en vectores que si yo quiero hallar el módulo de un vector, lo único que simplemente tengo que hacer es aplicarle Pitágoras a sus componentes. Como ya conozco sus componentes, entonces si quiero hallar el módulo de esa velocidad media, lo único que hago es aplicarle Pitágoras a sus componentes. ¿Correcto? O sea, raíz cuadrada de 1,6 al cuadrado más 2,4 al cuadrado. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos visto en vectores lo estamos aplicando siempre y cuando estas cantidades físicas sean de tipo vectorial. Bueno, si nosotros operamos esto, nos va a salir 2,88 aproximadamente metros por segundo. Obviamente, la respuesta que marcaríamos sería esta de acá, ¿ya? 2,8. Pero si ustedes operan con la calculadora, esta es la respuesta que les va a salir a ustedes, por si acaso. Muy bien. Veamos otro ejemplo. El problema 30 dice, una partícula parte de A con una rapidez constante de 12 metros por segundo y se mueve en línea recta hasta B, que se encuentra a 360 metros de A. Luego retorna hacia A con una rapidez constante de 24. Halla la rapidez media de la partícula en metros por segundo en la trayectoria ABA. A ver, como acá nos hablan de una trayectoria rectilínea, y primero la partícula va desde A hacia B, y luego retorna desde B hacia A, entonces lo que voy a hacer es un esquema para que más o menos pueda entender mejor el problema. Es una trayectoria rectilínea, la partícula va a ir justamente desde la posición A a la posición B. Y como me dice que mantiene su rapidez constante, tanto cuando va desde A hacia B, como desde B hacia A, entonces lo voy a dejar ahí indicado nada más. Según el problema, entre A y B hay una distancia de 360 metros. Como me están pidiendo la rapidez media de la partícula en toda la trayectoria, no se olviden que rapidez media, ¿a qué era igual? Rapidez media era longitud recorrida sobre intervalo de tiempo. Entonces, si yo quisiera calcular la rapidez media en todo el trayecto, debo conocer la longitud recorrida, que como ustedes se pueden dar cuenta, en todo el trayecto, tanto en la ida como en el regreso, la longitud recorrida sería 360 en la ida más 360 en el regreso. Eso me da 720. Ahora, lo que me faltaría calcular es el tiempo total que tarda, tanto en ir como en regresar. En ir, ese tiempo que tarda, y en regresar, ese tiempo que tarda, lo puedo calcular con esta ecuación que estás viendo por acá. ¿Sí? Distancia recorrida sobre rapidez. Primero, vamos a calcular el tiempo que tarda en la ida. Como según el problema en la ida, lo hace con una rapidez constante de 12, entonces ese tiempo lo puedo calcular como distancia recorrida en la ida, que es 360, entre la rapidez, que en este caso es 12. Si nosotros operamos, eso sale 30. En la vuelta, igual, sino que la rapidez ya cambió. En la vuelta dice que lo hace también con rapidez constante, pero ahora es 24. Sobre, en este caso, la distancia recorrida entre B y A es 360 y sobre el tiempo, que en este caso sería, perdón, sobre la rapidez que tiene al regresar de B hacia A, que en este caso por dato es 24. Nosotros dividimos eso, nos sale 15 segundos. Entonces, con el tiempo que tarda en ir y con el tiempo que tarda en regresar, ya puedo hallar el tiempo total, que en este caso, si nosotros sumamos ambos, el tiempo total saldría 45 segundos. Si ya tengo ese intervalo de tiempo total, entonces lo que yo ya puedo hacer es calcular justamente la rapidez media, la rapidez media, ¿no? Porque la rapidez media simplemente es la longitud que recorre en todo el trayecto entre el intervalo de tiempo. Bueno, la longitud que recorre sería la de A hacia B más la de B hacia A, que acá lo estoy colocando, 360 más 360, entre el intervalo de tiempo total, que en este caso saldría 45 segundos. Bueno, es cuestión de sumar y operar, ¿no? Simplemente si nosotros operamos al final, ¿cuándo nos va a salir la respuesta? 16, ¿ya? Entonces no olvidar esto. Si queremos calcular la rapidez media, simplemente debo dividir la longitud entre el intervalo de tiempo. La longitud de todo el trayecto sería de A a B más B hacia A. Y el tiempo sería el tiempo total.
que en este caso sería el tiempo de A hacia B, más el tiempo de B hacia A, que acá lo estoy calculando de manera parcial. Muy bien. Veamos otro ejemplo, por favor. Bueno, acá nos dicen que un avión vuela en círculos a 200 kilómetros por hora, esperando que la torre lo autorice a aterrizar. Entonces, cada vez que culmina una vuelta, ¿es falso qué? Bueno, ahí nos presentan diferentes premisas. O sea, nos están diciendo que el avión vuela describiendo trayectorias circulares o circunferenciales. Y me piden que responda a cada una de esas preguntas cuando el avión ha completado una vuelta. A ver, ¿el desplazamiento será cero? Vamos a hacer un esquema simplemente para podernos ayudar, ¿no? Ahí está el avión, la trayectoria que sigue, ahí está su radio de la trayectoria. Y en la primera, obviamente cuando da una vuelta completa, ¿qué me puedo dar cuenta? Que la posición inicial y la posición final coinciden en un punto. Y cuando eso ocurre, el desplazamiento, ¿cuánto valdría? Cero. Bueno, y eso efectivamente es correcto. ¿Estamos? Veamos la premisa 2 o la premisa B. La velocidad media es cero. Si el desplazamiento es cero para una vuelta, la velocidad media también es cero, porque la velocidad media ¿con quién se relaciona? Efectivamente, con el desplazamiento, ¿no? Si el desplazamiento es cero, entonces la velocidad media también ¿cuánto tiene que ser? Cero, ¿no? Porque velocidad media era desplazamiento sobre intervalo de tiempo. En la C, la rapidez media es igual a la rapidez. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, nosotros sabemos que según el problema, la rapidez se mantiene, ¿qué cosa? Constante. Y nosotros sabemos que la rapidez media es igual a ¿quién? A la rapidez instantánea, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque la rapidez no va a cambiar al transcurrir el tiempo. Por lo tanto, eso también se va a considerar verdadero, ya que por dato me dicen que su rapidez se va a mantener constante. La D, la velocidad instantánea es 200 kilómetros por hora. Obviamente esa es la falsa, ¿por qué? Porque no se olviden que cuando hablan de velocidad instantánea, la velocidad instantánea es una cantidad vectorial. Por lo tanto, no solamente debe tener módulo, también debe tener, ¿qué cosa? Orientación. Y acá solamente me hablan de su módulo. ¿Ya? Entonces, si acá me hubieran dicho la rapidez instantánea es 200 kilómetros por hora, ahí sí hubiera sido correcto, porque la rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea, ¿no? Que sí es 200. Pero a mí es en la velocidad instantánea. Y cuando me hablan de velocidad, vuelvo a repetir, es una cantidad vectorial, que no solamente tiene módulo, sino también orientación. Esta sería la falsa. Y bueno, dice para cada, no se requiere el radio de giro para calcular la velocidad media. Claro, porque para una vuelta la posición inicial y la posición final coinciden en un punto. Ya hemos visto que el desplazamiento era cero. Entonces la velocidad media también ¿cuánto era? Cero. Por lo tanto, no necesitamos el radio para calcular la velocidad media para una vuelta. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la alternativa D. ¿Correcto? Bueno, creo que ya nos está ganando el tiempo. Un último problema, ¿ya? Para terminar. Dice, la posición de una partícula está dada por, bueno, y te dan esa expresión, donde te piden que determines la velocidad media desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3. Bueno, velocidad media es desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Como me están dando la ecuación de la posición, entonces lo que a mí me va a convenir justamente calcular qué cosa. ¿Cuánto es la posición para el tiempo 0, que sería la posición inicial, y cuánto es la posición para el tiempo 3, que sería la posición final? Luego, como ya tengo la posición final e inicial, lo resto y eso tendría el desplazamiento. Y luego lo divido sobre el intervalo de tiempo, que de 0 a 3 es 3 segundos, y con eso obtendría justamente la solución del problema. Muy bien, calculemos la posición inicial, que sería para el tiempo 0. Como me da la expresión de la posición en función de t, lo único que hago simplemente es reemplazar. Bueno, si luego de reemplazar opero, obtendríamos que la posición inicial es simplemente 0. Ahora, ¿qué ocurre si quiero ahora calcular la posición final? Obviamente eso ocurriría para el tiempo 3. Entonces, para el tiempo 3, esa posición final, reemplazo. Donde vea t igual, o sea, donde vea t, lo reemplazo por 3. Si nosotros reemplazamos en esta expresión y operamos, obviamente obtendríamos eso, que la posición final es 6i menos 9j más 15k. Ahora, si ya tengo la posición inicial, ya tengo la posición final, entonces, si yo quisiera determinar la velocidad media, lo único que voy a hacer es utilizar esta expresión, ¿no? Que es desplazamiento sobre intervalo de tiempo, sino que en vez de colocar desplazamiento, estoy colocando posición final, que es esta, menos posición inicial, que es esta, y a eso dividirlo entre el intervalo de tiempo, que entre 0 y 3 ya sabemos que el intervalo de tiempo sería 3 segundos. Muy bien, entonces, si nosotros hacemos la división respectiva, ¿no? Como esto es 0, al final, que se quedaría
seguiría quedando esto acá. Y arriba, o perdón, en el denominador, el intervalo de tiempo es 3. Si dividimos entre 3, al final obtendríamos esta expresión, ¿ya? Que en este caso sería la respuesta, la letra D, creo, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar ya el día jueves. Estaríamos continuando con unos 2 o 3 problemas más de este tema. 2 problemas, un problema más creo que he preparado. Y ya lo veríamos con más calma el día jueves, que tenemos más tiempo, pues, ¿no? Muy bien, muchachos. No sé si Pedro quieres aumentar algo. Solamente el día jueves ya continuaríamos con el avance en cuanto a lo que es MRU y MRV. Bueno, y algún problema más adicional, ¿no? Nada, Eric, solo de la lista, esos dos, hay dos alumnos, como te dije, un alumno de que no aparece en la lista ni por segundo nombre y no tiene foto, no tiene imagen. Ah, ya. Ok. Ya, Solo pues, eso. si ya se les dio la recomendación, entonces, bueno, de nuestra parte creo que ahí lo dejamos, chicos, hasta el jueves. Creo que tienen clase ahorita de letras con otro profesor. Muy bien, nos vemos hasta el día jueves entonces, muchachos. Nos vemos, chao, chao.